Muy buenos días, mi nombre es Jaime Osvaldo de la Torre Urrutia, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, carrera de Jurisprudencia. A continuación, les voy a presentar mi proyecto de vinculación con el tema Violencia de Género Digital. La violencia de género es toda acción u omisión que genere algún tipo de violencia, que puede ser tanto física como sexual y también psicológica, por el cual, mediante la normativa vigente y la Constitución que se encarga de velar y garantizar la protección de nuestros derechos, por ende, es importante conocer las sanciones previstas y las normativas doctrinarias para analizar la particularidad de cada tipo de violencia que se genere a través de los medios digitales, ya que si se llega a establecer en un futuro algún tipo de relación social o afectiva, puede concurrir los actos violentos que generan a lo largo estragos psicológicos o físicos en las personas, siendo las víctimas directamente o indirectamente los menores de edad que se encuentran alrededor de ellos. Derecho constitucional. Dentro de la Constitución de 2008 existen principios que se regirán. Nadie puede ser discriminado de ninguna manera, ya que sea por razones como el estado civil, la nacionalidad, el idioma, el color, sexo, etnia, etc. Recordemos que la ley sancionará toda forma de discriminación en la normativa correspondiente. La discriminación consiste en otorgar un trato peor a una persona en comparación con otra u otras, puede ser por redes sociales, que es un medio de comunicación, o de manera verbal. La discriminación como forma de violencia. La discriminación es una forma de violencia que existe a través de comentarios que atentan contra la integridad y la dignidad de las personas. No solo los menores de edad sufren de discriminación por poseer un bajo régimen económico, sino que también existe discriminación en contra de las personas que pertenecen al grupo LGBT, por el cual es configurado dentro del COIF como un delito. El delito de discriminación es sancionado mediante el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 176, que dice que la persona que, salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa, propague, participe o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La violencia. Según Alfredo Modesi, dice que en la violencia como fenómeno complejo que resulta ser
pueden actuar factores culturales, políticos, socioeconómicos, grupales, familiares, ambientales, así como también el aumento de la oferta y el consumo del alcohol y de otras sustancias psicoactivas. Los medios de comunicación son altos contenidos de violencia en sus varias formas y se pueden considerar factores de dos tipos. El objetivo: desempleo, urbanización desigual, discriminación de género, abuso y comercialización de sustancias psicoactivas, uso no adecuado de los medios de comunicación. Subjetivos: económicos, en el cual está el hurto y robo; políticos, las guerras. El maltrato doméstico ocurre en todos los niveles sociales, pero tiene más frecuencia en hogares con bajos recursos económicos. Medidas para evitar ser víctimas de violencia. Medidas de protección previstas en el COIP que son medidas adoptadas por el COIP para resguardar a las víctimas de violencia. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares, de realizar actos de intimidación y persecución. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos o personas cercanas al de la víctima. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima, niña, niño o adolescente o persona con discapacidad. Y en caso de ser necesario, se asignará un tutor o curador al menor de edad. Causas: formas autoritarias de jerarquía, prevalencia de relaciones agresivas, pobreza, desempleo, uso, abuso y comercialización de sustancias tóxicas. Consecuencias: femicidio, suicidio, embarazos a temprana edad, problemas alimenticios y acoso sexual. Los más comunes: el femicidio, el suicidio y los problemas de salud. Medidas para prevenir ser víctimas de violencia. Alejar a los menores de edad de las redes sociales, ya que puede convertirse en un problema si llegan a establecer contacto con personas desconocidas. Siempre tienen que estar en revisión con sus hijos para que ellos no ingresen a esas páginas prohibidas. Establecer confianza con nuestros hijos y creer en ellos cuando nos alertan alguna situación sobre acoso sexual o intimidación. Hablar con los niños y niñas sobre educación sexual para que sepan qué partes de su cuerpo no deben ser tocados. Actualmente la violencia de género por medios digitales no cesa porque no existe conciencia de parte de los usuarios. Además existe demasiada desinformación, por el cual mucha gente osa por decir cualquier cosa mediante palabras que caracterizan a la discriminación, insultos, palabras de odio y egoísmo, por múltiples diferencias como ideologías diferentes, cultura distinta, etc. Debemos de ser conscientes cuando emitimos algún tipo de comentario por redes sociales
ya que los medios digitales están presentes para informar y no para destruir o faltar a la dignidad y honra de cada persona, o también lo llamamos integridad personal. No solo los hombres o mujeres sufren de violencia de género, sino que también las personas que pertenecen a grupos vulnerables, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas y niños adultos mayores, sino que también las personas que pertenecen al grupo LGBT. A mi parecer, la violencia de género debe ser castigada con pena de muerte, en especial la violencia física y sexual, porque estas personas, si no se las castiga, no aprenderán. Seguirán esta secuencia de maltratos físicos a sus hijos y ellos seguirán este ejemplo para con sus futuros descendientes. Ya que la reparación de la víctima es sumamente difícil por el estrago que le causa el abusador a la víctima. Gracias.